Michelle cuenta historias de terror y misterio que ponen los pelos de punta a cualquiera. Casas y castillos embrujados. Hombres lobos. Fantasmas. Vampiros sangrientos. Y seres de otros mundos. Cada episodio es un viaje por lo sobrenatural. ¿Verdad o pesadilla? Aquí en Discovery Kids. En Historias Increíbles veremos fantasmas de los castillos de Inglaterra. ¿No les encantan las historias de fantasmas? En Inglaterra, 1 de cada 7 personas dice que ha visto un fantasma. Estos espectros aparecen en castillos históricos o cerca de ellos. Dicen que los espíritus no dejarán este mundo y se rehúsan a pasar al siguiente. El paisaje inglés se reconoce en todo el mundo por la belleza de su campiña. Pero en sus verdes planicies hay castillos que ocultan una oscura historia. Apariciones espectrales del más allá. La región de Cumbria se localiza al noroeste de Inglaterra. Y durante cientos de años, el castillo de Muncaster ha formado parte del paisaje. Un testigo silencioso de hechos perversos. Sus visitantes han quedado helados al escuchar sonidos inexplicables. De las antiguas escaleras del palacio surge un extraño golpeteo, cuando nadie parece estar ahí. El espíritu de este hombre podría ser la causa. Tom Skelton. En el siglo XVI era parte de la servidumbre del castillo. El último bufón de la corte de la familia Pennington. Dicen que conoció a Shakespeare y que fue la inspiración del bufón en El Rey Lear. Incluso lo llamaban Tom Fool, que inspiró lo que en inglés significa tontería. En 1585, Helwise Pennington, la hija del señor del castillo, provocó un escándalo. Era de la nobleza, con una actitud rebelde, y con un padre estricto que no toleraba la desobediencia. Sir William había dispuesto que se casaría con el hijo de otra familia poderosa. Pero nadie le podía decir a Helwise a quién amar. Su corazón le pertenecía a un carpintero común de la aldea. Aunque intentaron ocultar su romance, no podían engañar a Tom el bufón. Sir William estaba furioso. Le ordenó al bufón que separara a la feliz pareja, sin importar lo que tuviera que hacer. Tom Skelton ideó un plan. Invitó al carpintero a Muncaster, diciéndole que Helwise quería verlo. Una mentira que el joven no pudo resistir. Tom le prometió que Helwise llegaría pronto. Le ofreció al carpintero un trago de una fuerte sidra. Y luego otro. Cuando el novio de Helwise Pennington perdió el conocimiento, Tom abrió la bolsa de herramientas del carpintero. Encontró un cincel y un mazo. Entonces, acabó con la vida del joven. El leal sirviente había terminado con la relación de Helwise. Pero se dice que todavía puede escucharse al carpintero en los pasillos del castillo. Más de 400 años después, Patrick Pennington no puede negar que ha escuchado los ecos de la sangrienta historia de Muncaster. Al principio me pareció una tontería, pero luego, al paso del tiempo, trabajábamos muy duro desde las 6 de la mañana y después del té. A veces caminaba al final del pasillo y escuchaba pasos que me seguían.
Suelo usar zapatos que no hacen mucho ruido, pero escucho esos golpes siempre. Unos años después, Tom Skelton perdió la vida cuando se ahogó en las heladas aguas del río Esk. Ni siquiera el amo de las bromas pudo burlarse del destino. En la actualidad, cada golpe nocturno hace que los nuevos habitantes del castillo se pregunten, ¿en realidad abandonó el castillo Muncaster? ¿Cuál de las reinas famosas de Inglaterra sigue embrujando los corredores del castillo Sudley? Nuestra siguiente visita es al castillo Sudley. A través de los años, Sudley ha sufrido mucho. Algunos piensan que una intensa fuerza emocional dejó sus marcas en las rocas del castillo. Unas marcas tan fuertes que dicen haber visto fantasmas que recorren sus galerías. El castillo Sudley se localiza al suroeste de Inglaterra. Muchos dicen que es la morada de la presencia sobrenatural más poderosa del país. Los empleados han escuchado sonidos inexplicables en el castillo y percibido el aroma de manzanas. Las historias más extrañas hablan de la aparición de una mujer alta y hermosa con un largo vestido verde. La señora de la casa, Catherine Parr. Catherine fue reconocida por su inteligencia y talento artístico. También era excepcional por su estatura de casi 1,80 m y por su impresionante cabello rojizo. Fue famosa por ser la sexta esposa del rey Enrique VIII y la última. Cuando Enrique VIII murió en 1547, Catherine se casó con este hombre, Thomas Seymour. Era un hombre ambicioso, desesperado por ascender en la escala política. Un hombre dispuesto a todo por obtener poder. Cuando Catherine aceptó su proposición, Seymour obtuvo lo que deseaba. Se mudaron aquí, a Sudley. En unos meses, a la edad de 35 años, Catherine quedó embarazada. En el siglo XVI, esto debió parecer un milagro, pues las mujeres rara vez tenían hijos a esa edad. El castillo se llenó de alegría y de celebración mientras todos se preparaban para el nacimiento. Entonces ocurrió una tragedia. Catherine dio a luz a una niña llamada Mary, pero algo no andaba bien. La nueva madre cayó en cama con fiebre. Una semana después, falleció. Todos en el castillo de Sudley estaban conmocionados, todos. Claro, excepto su esposo. En lugar de lamentar la muerte de su esposa, Thomas Seymour dejó a su hija recién nacida y se mudó a Londres. Le propuso matrimonio a varias mujeres de la realeza, pero todas lo rechazaron. Poco después lo decapitaron por traición. Nadie sabe lo que pasó con la pequeña Mary. Pero en cuanto a su madre, se dice que el espíritu de la reina Catherine no descansa en paz. Los empleados del castillo dicen que han presenciado el regreso de la reina. Como el ama de llaves, Margaret Parker. Buenos días. Un día, mientras Margaret limpiaba, creyó ver a una mujer frente a una ventana. Supuso que era uno de los invitados, un artista. Pero la artista estaba en la alcoba de los niños. No pudo ser ella. Pero entonces, ¿a quién había visto en la ventana? En el castillo, muchos creen que fue la imagen de la antigua reina. Si es Catherine Parr la que todavía deambula en su castillo, no molesta a nadie. Las personas que viven y trabajan aquí la consideran una amiga. Buenas noches, Cathy. Después de su muerte, Mary, la hija de Catherine, desapareció de los libros de historia. Hasta la fecha, nadie sabe lo que pasó con la huérfana desafortunada.
Algunos especulan que después de 400 años, madre e hija todavía intentan reunirse aquí, en el castillo Sudley. El ama de llaves del siglo XIX que gobernó el castillo Sudley con mano de hierro, y según dicen, aún lo hace. El castillo Sudley es escenario de muchas apariciones extrañas. Muchos dicen que el espíritu de una leal sirvienta aún se presenta a trabajar. Después de permanecer abandonado durante casi 200 años, el castillo Sudley volvió a cobrar vida en el siglo XIX. Se restauró y se renovó, y lo habitaron nuevos moradores, residentes humanos y, según dicen, varios inquilinos del más allá. Algunos creen que un alma victoriana es la responsable de las últimas apariciones en Sudley. En la actualidad, Elizabeth Ashcombe es la dueña del castillo. Escuchó la historia de Janet de boca de su esposo, Mark Dennis Brocklehurst. Bueno, se llamó Janet y fue el ama de llaves muchos años. Estuvo aquí durante 50 años. Mi difunto esposo Mark me contaba historias sobre ella cuando llegaba de la escuela, que seguía aquí y que todo el mundo le tenía miedo, y que aún mantenía el orden con mano de hierro. Por eso creo que sigue aquí. No quiere marcharse. Como ama de llaves, Janet y el mayordomo eran los responsables de supervisar al resto de la servidumbre. Juntos se aseguraban de que todo se hiciera a la perfección. Había reglas sociales muy estrictas que dictaban cómo y cuándo podían interactuar los hombres y las mujeres. Y la misión de Janet era asegurarse de que los hombres y las mujeres permanecieran en sus habitaciones. Janet vigilaba a las niñas para que no se metieran en problemas. Hoy día se dice que Janet todavía tiene el control del castillo Sudley. Las jóvenes que lo visitan parecen atraer la atención del ama de llaves. Si ven a sus espaldas, en el marco decorado con listones dorados, verán un retrato de la dueña. En 1993, una adolescente hizo un recorrido del castillo. Contó una historia sobre un encuentro macabro con algo fuera de este mundo. De pronto, sintió algo muy extraño. Dijo que había sido una especie de fuerza que le ordenaba subir las escaleras. Cuando llegó al piso superior, afirmó haber visto una aparición del pasado. La presente dueña del castillo Sudley no se ha topado con Janet, pero siente que la propiedad es hogar de una presencia sobrenatural. Sudley para mí siempre ha tenido una maravillosa atmósfera y con frecuencia salgo al jardín, pero hay un momento en la noche cuando la luz tiene cierta intensidad y hay una sensación de que el tiempo se detiene. No puedo explicarlo, pero te vuelves parte del castillo. Y creo que la presencia de todas las personas que han vivido aquí sigue formando parte del castillo. La Torre de Londres ha sido hogar de reyes y sus cortes. Hay un antiguo adagio: aquel que controla la torre tiene el poder. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al Palacio y Fortaleza Real de Su Majestad, la Torre de Londres. Ahora se ve tan pacífica. Es sencillo olvidar el oscuro pasado de la torre. Hace siglos, la torre era una prisión. En aquella época, era el escenario de atroces torturas y violentas muertes. Cientos de víctimas fueron sometidas a la crueldad de las pinzas calientes, al filo de la lanza de hierro y, en muchos casos, al hacha del verdugo.
Algunos dicen que las víctimas de estos terribles horrores regresan al lugar que los vio morir, como espectrales apariciones. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardeaban Londres, intentando destruir los muelles y las fábricas cerca de la torre. Las explosiones estremecieron a la ciudad durante un ataque conocido como el Relámpago. Reinaba el caos total. En las puertas de la torre surgía una aterradora aparición. Según la leyenda, fue en el otoño de 1940. Un soldado hacía guardia. En su carrera militar, nada lo había preparado para estas fuerzas invasoras. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? 4 hombres aparecieron entre la niebla. Entre todos cargaban una especie de camilla. El soldado dijo que el extraño grupo se acercaba más y más. Dijo que llevaban lo que parecía un cuerpo bajo una sábana manchada de sangre y estaban vestidos como oficiales de la justicia del siglo XIV. Entonces desaparecieron como la niebla que los había traído. Se dice que esta fue una aparición de los pasados crímenes de la torre contra la humanidad. Y se han cometido actos aún más atroces en otras partes de la edificación. La sangrienta torre fue el escenario de la máxima tragedia. Muchos afirman que han visto a 2 niños jugando en la torre. Dicen que son los espíritus de 2 príncipes. Richard y su hermano Edward tenían 9 y 12 años cuando fueron víctimas de un crimen desgarrador. Ricardo III era el tío de los niños, era ambicioso y el poder era su máximo deseo. En ocasiones llamado el villano favorito de Inglaterra, Ricardo tenía muchas limitaciones. Sus enemigos lo describían como un hombre celoso y malicioso, jorobado y corto de estatura. Muchos incluso lo culparon por una serie de muertes misteriosas. El padre de los príncipes era el rey Eduardo IV, el gobernante de Inglaterra. Cuando murió, los niños fueron puestos bajo la protección de Ricardo. Era la oportunidad que estaba esperando. Los niños era lo único que se interponía entre Ricardo y el trono. Mientras vivieran, él no podía ser rey. Así que encerró a los niños en la sangrienta torre, por su propia seguridad, según su tío. Durante meses la gente los vio jugar en la torre y en su habitación. Pero un día, en el otoño de 1483, la torre quedó vacía. Hasta la fecha nadie sabe con certeza cómo desaparecieron. Pero en su ausencia, Ricardo fue coronado rey de Inglaterra. Después encontraron 2 esqueletos cerca de la torre e identificados como Edward y su hermano Richard. Fueron enterrados en la abadía de Westminster. Sus espíritus, por otra parte, si los testigos están en lo cierto, las almas de los jóvenes príncipes todavía juegan en la Torre de Londres. Parecen aferrarse el uno al otro en este mundo, como si supieran que lo dejaron antes de tiempo. Los castillos de Inglaterra no solo fueron hogar de la realeza y sus cortes. A través de los años también fueron el escenario de atroces actos de violencia y crueldad. Muchos creen que las almas torturadas que perdieron la vida no pasarán al otro mundo. Claro que nadie sabe con certeza si los fantasmas existen. Pero muchos creyentes seguirán estudiando las apariciones y sonidos que invaden los antiguos castillos de Inglaterra.